a muchas personas que padecen diabetes, porque vamos a hablar de algo muy importante. Nos acompaña la doctora María Capote. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Ella es oftalmóloga del Centro Ocular y hoy queremos advertirles que todos los diabéticos, además de tener muy controlada su azúcar, unos tipo 1, otros tipo 2, cada uno tiene un tipo de diabetes diferente, tienen que preocuparse por sus ojos. 6 millones de personas padecen diabetes en nuestro país, en España, y mucha gente tiene enfermedades oculares que no están diagnosticadas, doctora. En efecto, hasta un 25% de estos pacientes diabéticos pueden tener lesiones en la retina. Al final, la diabetes afecta a los vasos de muchas regiones, pues del riñón, del corazón, pero también de la retina. Y como son unos vasos muy finitos, ahí es donde se puede producir el daño. Queremos que nos pregunten, porque vamos a ir analizando las distintas enfermedades que pueden afectar a sus ojos, pero si ustedes tienen algún síntoma extraño, últimamente han notado a lo mejor algún pico raro, o a lo mejor ven como un fondo blanco, algo que les resulta extraño en sus ojos, pregunten en el 925 28 67 91. También pueden mandarnos un WhatsApp a 660 37 39 30. ¿Qué síntomas vamos a detectar, doctora, que van a advertirnos de que algo raro está pasando en nuestros ojos? Bueno, la mayor parte de las veces la retinopatía diabética al principio no da síntomas y un poco ese es el problema, ¿no? Que tenemos un poco mitificado que siempre vamos a ver pues manchas negras o puntos blancos. No siempre, generalmente al principio de esta enfermedad no se nota nada, así que el oftalmólogo puede ver ya que hay pequeñas hemorragias, que hay pequeñas inflamaciones, pero el paciente no nota nada. Es cuando esta enfermedad avanza, cuando ya podemos ver un poco lo que has dicho, que pues puedas ver mosquitas, puedas notar que uno no ve bien porque ve un poquito más borroso, pero eso suele ser cuando ya hay un estado de enfermedad un poquito más avanzado. Claro, es que la retinopatía, doctora, puede ser grave y causar ceguera. Eso es, de hecho, es una de las principales causas de pérdida de visión en la edad laboral en los países desarrollados y además es una ceguera evitable. Con revisiones y con tratamientos precoces, generalmente llegar a la ceguera actualmente es difícil, pero sí que por eso es importante revisarse porque al principio no da síntomas y en cambio esas etapas iniciales se puede uno tratar con muchas menos secuelas que si ya avanzamos y vamos perdiendo visión. Es importante que cuando ustedes tienen diabetes, a su médico de cabecera les va a derivar a un especialista que es el endocrino y también un oftalmólogo va a revisar sus ojos. Pero no solamente tenemos que hablar de retinopatía, sino hay otras enfermedades que se pueden presentar en nuestros ojos y que son importantes conocerlas, como cuáles, doctora. Bueno, dentro de la retinopatía diabética es muy importante hablar del edema macular, que es? La mácula es, digamos, la parte de la retina central que tiene las neuronas más importantes para poder ver. Es como el zoom más importante del ojo. En la retinopatía diabética, también en otras enfermedades, pero en la retinopatía diabética se inflama. Esas neuronas se inflaman y hace que ahí sí que tengamos una pérdida de visión importante. Para eso sí que hay tratamientos eficaces, ya sea con unos fármacos que ponemos en el ojo o con láser, pero digamos, el edema macular es el síntoma más frecuente dentro de la retinopatía diabética. Y la gente puede decir, ay, pues yo tengo muy controlado mi azúcar y yo me pincho mi insulina y mis pastillas y, por ejemplo, soy tipo 2 y la verdad es que no tengo todo muy controlado, pero no tiene que ver que ustedes controlen la insulina o tengan controlado su azúcar en sangre con padecer una enfermedad ocular, no tiene nada que ver. De hecho, aparte que también es importante controlar la tensión y controlar los lípidos en sangre, pero muchas veces el efecto acumulativo de los años o que hayamos tenido unas temporadas peores o mejores y simplemente el hecho de llevar 20 años siendo diabético ya aumenta las posibilidades de tener la retinopatía diabética o otras enfermedades, como decías, pues tener más riesgo de cataratas precoces o de tener glaucoma, con lo cual en una revisión del oftalmólogo no solo nos van a mirar la retina, pues vamos a mirar también la presión intraocular que se relaciona con el glaucoma, van a mirar cómo está desarrollada la catarata. Por eso es fundamental las revisiones. Una vez al año mínimo tendría que hacerse un diabético una revisión. Lo ideal es una vez al año. Sí que es verdad que a lo mejor en pacientes muy controlados que el endocrino considere que puede ser en un poco más, pero lo ideal, lo que pasa es que a veces por el sistema es un poco más difícil, una vez al año. Y no olvidemos que también hay niños con diabetes, que en ellos también es importante. Que hay muchísimos niños que también tienen que revisarse esos ojos. ¿Porque avanza más rápido este tipo de enfermedades oculares en los pequeños? Bueno, no tiene por qué, porque además generalmente ellos tienen muy buen control y justo ellos no se dejan llevar tanto, no están los papás y todo el sistema protegiéndoles, pero bueno, hay que también tener un control riguroso. Es más, sobre todo en personas mayores, que incluso hay personas que no saben que son diabéticas porque no se han hecho una analítica y a lo mejor vienen al oftalmólogo
oftalmólogo y ahí es donde vemos los primeros signos. Eso pasaba antes, ¿no?, cuando había menos controles, pero hoy en día también pasa que a lo mejor vienen a la consulta y ¿por qué han perdido visión? Pues porque tienen una catarata diabética, porque tienen un glaucoma neovascular, que es típico también de pacientes ustedes diabéticos. A lo mejor algo en el ojo y dicen, pues esta persona es diabética. Eso a veces una cosa deriva a la otra. Es menos frecuente, pero también pasa. Sí. Oclusión venosa retiniana. Y yo leía que esto tiene un mayor riesgo de tener una muerte cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, los pacientes diabéticos en general tienen más riesgo de sufrir alteraciones vasculares, ya sea en las venas o en las arterias, pues del corazón, de ictus, y lo mismo pasa en el ojo, tanto la arteria que lleva la sangre al ojo, la arteria central de la retina, como las venas que lo sacan, pues pueden sufrir inflamaciones, obstruirse, y eso es muy, muy peligroso. La obstrucción de arteria central de la retina es una de las causas más graves porque es difícil recuperar visión, y la venosa sí que cogida a tiempo con tratamiento se puede tratar, pero es lo mismo en pacientes diabéticos que además son hipertensos, fumadores o que son obesos. Esos son el perfil de riesgo típico de estas enfermedades vasculares, igual que el pie diabético o un infarto de miocardio, pasa también en el ojo a diferente escala. Y doctora, ¿hay alguna manera de prevenir esto? O sea, el diabético tiene que tener algunos cuidados que deba, aparte de dejar de fumar si es usted fumador, dejar de comer cosas que no deba si usted es obeso, otro tipo de cuidados importantes que se deben de tener en cuenta para evitar estas enfermedades? Bueno, lo que has dicho son los fundamentales, ¿no? Fumar y evitar la obesidad, la tensión arterial, fundamental, y por supuesto el control glucémico. En general lo que más aconsejamos es la alimentación, ¿no? Que tengamos la dieta mediterránea que tenemos a nuestro alcance, suele ser la mejor prevención. No hay nada, digamos, que podamos hacer salvo prevención de ese tipo, ¿no? Dieta y evitar factores de riesgo cardiovasculares como son el tabaco, no hacer deporte y, por supuesto, los controles en su médico de cabecera y en los diferentes especialistas. Sobre todo para los que estamos hoy aquí es para que ustedes sepan que si ustedes visitan a su oftalmólogo con tiempo, pues van a evitar que estas enfermedades oculares avancen, porque quizás si lo dejamos hasta que ya tenemos un problema de visión, es decir, notamos que no vemos bien, es cuando vamos a encontrarnos con la enfermedad que ya va a ser más difícil de curar, doctora. Sobre todo hacemos prevención en estando contigo. Sí, y además, bueno, sobre todo que cuando llega a esas fases más graves, pues a lo mejor hay que recurrir a cirugía vitreoretiniana porque se ha producido un sangrado dentro del ojo, hay que pasar a dar láser. En cambio, al principio, la mayoría de las veces es simplemente control de los factores de riesgo cardiovasculares y nada más. Entonces sí que es importante esa prevención, como dices, para que evitemos esos casos más severos que todavía se dan, porque a pesar de todo, a veces evoluciona uno mal y hay que pasar a hacer, digamos, tratamientos un poco más incisivos, pero lo importante, sobre todo en oftalmología, en todo en general, pero en oftalmología más, en el glaucoma, cualquier enfermedad dentro del ojo, la prevención es la parte fundamental. Os encontráis con muchos casos de diabéticos que tienen problemas de visión no diagnosticados. Que no sean diabéticos, cada vez menos, dependiendo mucho del área de población, de los controles, cada vez menos, pero sí nos encontramos más de lo que deberíamos. Y de todas las enfermedades que estamos hablando, de enfermedades oculares, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la que tenemos que tener dentro de los diabéticos? Sí. Sobre todo el edema macular diabético, es decir, que se inflame la parte central de la retina, sobre todo porque es la que más pérdida visual va a tener y la que sí que hay que tratar con inyecciones intravítreas o con láser o con otro tipo de tratamiento. Esa es la más frecuente, pero también hay otras como el glaucoma, que eso también hay que tener mucho cuidado con él porque es bastante peligroso, pero en general sobre todo es el edema macular diabético el que más daños causa, digamos. Nos dice Alfonsa, una espectadora, que ella tiene así como una mosca negra en el ojo. Dice que ella no es diabética, pero bueno, y ve como un puntejo negro. No es diabética, pero casi. Entonces dice que si usted opina que debería de preocuparse por estos síntomas. Bueno, si es la primera vez que la veo o que lleva poco tiempo viéndola, lo ideal es ir al oftalmólogo y dilatarse la pupila, porque normalmente esa mosca es el gel que hay dentro del ojo. El ojo está relleno por un gel que se llama vítreo, que es un poco como transparente, está casi, sobre todo formado por agua, y ese gel hace grumos, pues con la evolución de los años o en determinados tipos de patología, y esos grumos pueden ser normalmente esas moscas que vemos, esas moscas volantes. Esos son los grumos que se forman y por eso vemos
tenemos las Sí, la mayoría de las veces no tiene repercusión, pero a veces sí que puede tirar de la retina Y y, como negro, hacer un dice. agujerito. Entonces ese agujerito es lo que habría que dar láser, pero lo importante es verse el fondo de ojo. También puede ser, si por ejemplo en pacientes diabéticos, un sangrado, pero lo que ella cuenta parece más un desprendimiento de vitrio, que es ese humor vitrio que hace como grumitos, que hace que cuando movamos el ojo pues se vean las mosquitas que... O sea que pero sí es que importante Alfonsa revisarse. debería de tratarse. Sí. Alfonsa, te lo está diciendo la doctora, tienes que ir a que te vean ese fondo de ojos y que valore el oftalmólogo, el especialista, lo que puede haber en sus ojos. También nos lo decía la doctora, si nos notamos pequeñas manchitas de sangre, ¿verdad que sí? Que a veces dice uno, pues me levanto así un poquito con el ojo colorado y no le damos importancia. Claro, eso a veces incluso cuando tenemos el ojo muy rojo, que es lo que se llama hiposfagma o hemorragia subconjuntival, a veces incluso es importante tomarse la tensión arterial Eso es. en la farmacia, porque son pequeños picos de tensión arterial que puede hacer sangrar ahí esas venitas del ojo. Por eso hemos dicho que tensión controlada, el peso, por supuesto, sobrepeso en los diabéticos no, y también nada de tabaco, porque estos factores son más de riesgo para tener más problemas oculares. Muchísimas gracias, doctora María Capote, un placer como siempre tenerte en el programa. A vosotros, muchas oftalmóloga gracias. del Centro Ocular, y ya saben, cuiden sus ojos porque al final los ojos son los que nos permiten ver lo que tenemos en la vida. Gracias, Gracias. doctora. Continuamos Gracias. en Estando Contigo.